Bienvenidos a la tercera parte de la presentación del tema 3 correspondiente al módulo de apoyo en química. En esta oportunidad abordaremos la formulación y nomenclatura de hidruros metálicos, hidruros no metálicos y la formulación y nomenclatura de ácidos hidráceos. Los metales y los no metales se pueden combinar con hidrógeno o reaccionar con hidrógeno para dar estos compuestos conocidos como hidruros, tanto metálicos como no metálicos. Y a su vez los hidruros no metálicos en determinadas condiciones se pueden transformar o dar como producto ácidos hidráceos que vamos a ver a continuación. Comencemos con los hidruros metálicos. Estos compuestos son el producto de la reacción entre un metal e hidrógeno. El metal, cuando se combine con hidrógeno, va a usar siempre número de oxidación positivo, mientras que el hidrógeno va a tomar el número de oxidación negativo, en este caso -1. Por ejemplo, el hidruro metálico formado por sodio e hidrógeno. Como dijimos, el metal tiene esta oxidación positiva, en este caso +1, y el hidrógeno -1, cuando se combine con un metal. Entonces, en los reactivos escribimos el símbolo y la fórmula del hidrógeno, que en este caso es una molécula diatómica, por eso ponemos el subíndice de 2, la flecha que indica la dirección de la reacción química y el producto, ordenado de menor a mayor electronegatividad de acuerdo a la regla del IUPAC, es decir, que vamos a poner en el producto primero el metal y luego el hidrógeno. Posteriormente vamos a intercambiar estados de oxidación. En este caso, ambos elementos tienen esta oxidación 1, por lo tanto el 1 del sodio iría como subíndice del hidrógeno y el 1 del hidrógeno como subíndice del sodio. Siempre que los estados de oxidación sean 1 o el subíndice sea 1, no se coloca ningún número. Por lo tanto, esa es la fórmula química del hidruro de sodio. De nuevo, una ecuación química no está completa si no la balanceamos, es decir, tenemos la misma cantidad de sodio e hidrógeno en los reactivos y en los productos. Para balancear los hidruros metálicos vamos a comenzar con el hidrógeno de los productos a los reactivos. Entonces, como en el producto tenemos un subíndice de 1, es decir, un solo átomo de hidrógeno, y en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno, necesitamos un coeficiente de 2 adelante del producto para poder balancear el hidrógeno. 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno. Esto nos modifica también la cantidad de sodio, porque en los productos ahora 2 por 1 tenemos 2 átomos de sodio, mientras que en los reactivos 1 sodio. Es decir, que tenemos que colocar un coeficiente de 2 para balancear el sodio. De esta forma nos quedó la ecuación de formación del hidruro formado a partir de sodio e hidrógeno. Fijémonos otro metal como el hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. Por lo tanto, cuando se combine con hidrógeno, dependiendo del estado de oxidación, puede formar dos hidruros diferentes. Con estado de oxidación 2 tenemos en los reactivos hierro más hidrógeno, la flecha y el producto, metal e hidrógeno. Intercambiamos estados de oxidación, con lo cual el 2 va como subíndice del hidrógeno y el 1 del hidrógeno va como subíndice del hierro, que no lo colocamos. De esta forma, una vez que completamos el incruce de los estados de oxidación, fijamos el balance, donde en este caso, al tener 2 átomos de hidrógeno en los reactivos, 2 en los productos, 1 átomo de hierro en los reactivos, 1 en los productos, la ecuación química está balanceada. No necesito agregar ningún coeficiente. En el caso de que el hierro use esta oxidación 3, la ecuación química comienza de la misma forma, pero a la hora de intercambiar estados de oxidación, ahora el 3 del hierro va a ir como subíndice del hidrógeno. Y el 1 del hidrógeno como subíndice del hierro, que no lo coloco. En este caso sí nos hace falta balancear la ecuación, ya que tengo 2 átomos de hidrógeno reactivos y 3 átomos de hidrógeno en los productos. Por lo tanto, voy a tener que colocar un 2 adelante del producto para que de esta forma 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno, y en los reactivos colocando un 3 delante del hidrógeno, 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. De esta forma balanceé el elemento hidrógeno.
me queda balancear el metal. En los productos tengo 2 por 1, 2 átomos de hierro. Para tener 2 átomos de hierro en los reactivos necesito un coeficiente de 2. Siempre recordemos que el balance de las ecuaciones químicas se hace con el agregado de coeficientes, nunca modificando los subíndices. Esos forman parte de la fórmula química del compuesto. El balance de la ecuación se hace con coeficientes adelante de las fórmulas o símbolos químicos. Fíjense que los metales van a poder formar un hidruro con cada estado de oxidación que tengan cuando se combinen con hidrógeno. La nomenclatura de los hidruros metálicos vamos a ver solamente dos, la tradicional y la de stock. La tradicional va a utilizar la palabra hidruro, el nombre del metal, y si tiene más de un estado de oxidación, la terminación oso e ico. Oso para el menor estado de oxidación, ico para el mayor estado de oxidación. Por ejemplo, en el caso del sodio, como tiene un solo estado de oxidación, hidruro de sodio. El hierro, al tener, como vimos, dos estados de oxidación y formar dos hidruros diferentes, el hidruro que se forma con estado de oxidación 2, el más chico, es hidruro ferroso, y el hidruro que formamos con el hierro con su mayor estado de oxidación, es decir 3, es el hidruro férrico. Fíjense que la terminación oso e ico se utiliza para identificar el estado de oxidación del metal. Y la palabra hidruro hace referencia a que ese metal reaccionó con hidrógeno y no con oxígeno, como en el caso de los óxidos. La nomenclatura de stock, de nuevo, va a usar la palabra hidruro y entre paréntesis, cuando haya más de un estado de oxidación, lo vamos a colocar con números romanos. En el caso del sodio, como tiene un solo estado de oxidación, no hace falta colocar nada. Para el hierro, necesitamos identificar los dos hidruros colocando el estado de oxidación entre paréntesis con números romanos. Hidruro de hierro 2, hidruro de hierro 3. Solamente en el caso de que haya más de un estado de oxidación. Así como los metales pueden reaccionar con el hidrógeno para formar hidruros metálicos, los no metales también reaccionan con hidrógeno para formar hidruros no metálicos. Y en este caso hay que prestar atención porque el número de oxidación que utiliza el metal es siempre su estado de oxidación negativo o el más chico que tenga. Es decir, que cada no metal puede formar solamente un hidruro no metálico, usando su estado de oxidación negativo o su estado de oxidación más pequeño. Y el hidrógeno siempre va a usar estado de oxidación positivo, más 1, para formar hidruros no metálicos con ese no metal. Entonces veamos, por ejemplo, el bromo. ¿Sí? El bromo, dijimos que los estados de oxidación más comunes eran 1, 3, 5 y 7. Acá me figura el 4, por eso tienen que prestar atención en sus tablas periódicas, que siempre a veces hay más estados de oxidación de los comunes que nosotros mencionamos. ¿Sí? Esto lo voy a tachar porque solamente dijimos que estados de oxidación comunes del bromo para reaccionar con oxígeno eran 1, 3, 5 y 7. Ahora bien, para reaccionar con el hidrógeno dijimos que solamente había un estado de oxidación posible, que era el más chico o negativo. Fíjense que acá adelante del 1 dice más menos 1. Eso quiere decir que el bromo tiene esta oxidación más 1, que es el que usa para formar, por ejemplo, el anhídrido hipobromoso, pero también tiene esta oxidación menos 1, que ese menos 1 es el que va a utilizar para formar el hidruro no metálico, para reaccionar con hidrógeno. Entonces, cuando reacciona bromo con hidrógeno, fíjense que el bromo es una molécula diatómica, al igual que el hidrógeno, por eso tiene este 2 acá abajo. No es estado de oxidación, es o nos indica que es una molécula diatómica. Entonces, bromo más hidrógeno se combinan para dar como producto el hidruro no metálico, que en este caso, de acuerdo a la regla de la IUPAC, por su electronegatividad vamos a ordenar hidrógeno y bromo. Hidrógeno y no metal. Entre estos dos elementos vamos a intercambiar estados de oxidación, que como es 1, el 1 del bromo iría al hidrógeno y el 1 del hidrógeno iría al bromo, no se coloca, sino que simplemente queda de esta forma la fórmula química del hidruro no metálico del bromo. Lo que sí tenemos que hacer es balancear la ecuación química, ya que en los reactivos tenemos 2 átomos de bromo y 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, en los productos, para poder
tener la misma cantidad de átomos, tenemos que colocar un 2 delante de toda la fórmula química del hidruro. Veamos el azufre. El azufre también dijimos que era un no metal que tenía estados de oxidación más comunes. Fíjense que acá me figura el 3, lo vamos a tachar porque dijimos que era 4 y 6 para formar los óxidos ácidos o anhídridos, es decir, para reaccionar con oxígeno. Mientras que para formar o reaccionar con el hidruro no metálico vamos a tener -2, el estado de oxidación negativo o más chico. Por lo tanto, cuando combinemos el azufre con el oxígeno, cuando combinemos el azufre con el hidrógeno, para formar este hidruro no metálico, vamos a tener hidrógeno, azufre e intercambiamos estados de oxidación. El 2 del azufre va al hidrógeno y el 1 del hidrógeno al azufre. Si nos fijamos, esta ecuación química está balanceada, ya que tenemos la misma cantidad de hidrógeno y de azufre en reactivos y en productos. Entonces recordemos que los hidruros no metálicos se forman con el no metal usando su estado de oxidación negativo y solamente puede haber un hidruro no metálico por cada no metal. A diferencia de los hidruros no metálicos, vamos a usar tantos hidruros metálicos como es que la tradición tenga en donde vamos a empezar nombrando el metal con la terminación uro y después vamos a seguir con la palabra o la frase de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el hidruro que formamos con el bromo va a ser bromuro de hidrógeno, ¿sí? Agregamos esa terminación uro y de hidrógeno. En el del azufre, que vimos recién también, va a ser sulfuro de hidrógeno. Si tenemos el hidruro formado por iodo de hidrógeno, vamos a tener ioduro de hidrógeno. El del cloro, cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Esa es la nomenclatura tradicional para nombrar a los hidruros no metálicos. Empezamos con el nombre del no metal y la terminación uro y de hidrógeno. Esto nos da referencia a cómo se compone la molécula. Es un no metal más hidrógeno. Eso es un hidruro no metálico. Algunos hidruros no metálicos tienen nombres propios porque se conocen de antes de que surgieran todas las reglas de la IUPAC. Entonces, por ejemplo, el hidruro de hidrógeno es más conocido como amoníaco. El fosfuro de hidrógeno es la fosfina. Tenemos la arsina, el silano, el metano, el carburo de hidrógeno y el agua. Así que si bien es un óxido de nitrógeno, es más conocido como agua, la reacción entre oxígeno e hidrógeno. También no solo varía el nombre, sino la forma en que escribimos al hidruro metálico. Por ejemplo, el amoníaco no lo encontramos como la regla de la IUPAC, como hidrógeno y nitrógeno, sino que lo encontramos al revés, como primero el no metal y después el hidrógeno. Todas esas convenciones que se siguen en este tipo de compuestos es porque se conocen de mucho antes que surgieran las reglas de la IUPAC para la nomenclatura y para las fórmulas químicas y han quedado de uso común, ¿no? Tanto el nombre como la fórmula de estos compuestos, sobre todo el amoníaco y el agua, que son los que vamos a usar frecuentemente. Todos los hidruros no metálicos en general se encuentran en estado gaseoso. Entonces acompañamos la fórmula química del hidruro no metálico con un subíndice con la letra G que indica justamente el estado de agregación de ese compuesto, que en este caso, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno es un hidruro no metálico que se encuentra en estado gaseoso. Algunos de estos hidruros no metálicos, cuando los disolvemos en agua, forman los ácidos hidrácidos, es decir, que tienen propiedades ácidas. Más adelante van a ver qué propiedades tienen este tipo de compuestos en solución acuosa, por lo tanto se denominan o entran dentro de la clasificación de los compuestos denominados ácidos. Entonces, el cloruro de hidrógeno, que se encuentra en estado gaseoso como un hidruro no metálico, cuando lo hacemos burbujear o lo disolvemos en agua, pasa a estado acuoso. La fórmula química se mantiene, es el mismo compuesto, solo cambió su estado de agregación. Y al cambiar el estado de agregación, dejó de ser un hidruro para pasar a ser un ácido. Eso, además de indicarlo con el estado de agregación, fíjense que cambiamos el subíndice de la G minúscula a esta AC, acuoso, también cambiamos el nombre. Entonces, para indicar que es un ácido y no un hidruro, vamos a llamar a este compuesto con el nombre de ácido
y la terminación uro del hidruro no metálico la vamos a cambiar por la terminación hídrico. En este caso tenemos el ácido clorhídrico, un ácido hidrácido que se obtiene a partir de disolver al hidruro no metálico en agua. Fíjense que la ecuación química cambia, no tenemos más agua, sino que el símbolo del agua está sobre la flecha. Esto justamente nos quiere decir que es una disolución, no reacciona con el agua, sino que simplemente se disuelve en agua. Es importante que noten este cambio, ya que no hay una variación en la composición química o en la fórmula química del compuesto, sino simplemente un cambio en el estado de agregación. Lo mismo pasa con el hidruro del bromo, el bromuro de hidrógeno disuelto en agua da lugar al ácido bromhídrico. El fluoruro de hidrógeno disuelto en agua da como producto ácido fluorhídrico. El ioduro de hidrógeno disuelto en agua da lugar al ácido iohídrico. Y el sulfuro de hidrógeno disuelto en agua da como lugar o como producto el ácido sulfhídrico. Fíjense que estos 5 ácidos son producto de disolver un hidruro no metálico en agua y entran dentro del grupo de los hidrácidos. Son un tipo de especie o de compuestos que tienen propiedades ácidas cuya fórmula química es hidrógeno y el no metal. Vamos a ver más adelante otro tipo de ácidos que tienen oxígeno en su fórmula química, que son los oxácidos. Estos que tenemos acá no tienen oxígeno en su fórmula química y son los hidrácidos. Solamente tienen hidrógeno y el no metal. Hemos llegado al final de la tercera parte del tema 3 en cuanto a formulación de hidruros metálicos, no metálicos e hidrácidos. Cualquier duda o consulta, contáctense con alguna de las profes.